Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales y estamos en nuestra segunda charla desde la Ciudad de México y bueno, puros invitados de lujo el día de hoy, bueno, todos los días, pero muy ilustrativo, así que antes de presentar a nuestros invitados, por favor no se olviden de darle like y suscribirse a nuestras redes sociales y a todas nuestras plataformas digitales y darle a la campanita de YouTube y además recuerden que estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y además, este, no se pierdan si quieren ver todos los previos que estamos haciendo de las grabaciones y recuerden que todos los miércoles sacamos episodio nuevo. Así que si quieren cultivar la mente, vayan y sigan Mentes Excepcionales. Los invitados que tengo el día de hoy son expertos, ¿no? En este tema, el cual vamos a platicar. No me digas eso. Él es director general de BMT, neurólogo pediatra, jefe del Departamento de Neurología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenido, Eduardo Barragán. Muchísimas gracias por la invitación, Ángel. Y por otro lado, tenemos a Pilar. Okay. Y ella es médico radiólogo, pediatra especialista en resonancia magnética, directora de imagen también en BMT, es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. Bienvenida, Pilar. Bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo se animaron a venir acá, hombre? Gracias por su tiempo. Oigan, a ver, antes de entrar en materia, a mí siempre me ha gustado que la audiencia conozca un poco las personas atrás de los títulos inmobiliarios. Entonces, a ver, Barragán, ¿puedes Barragán? Sí, perfecto. Primero las damas. Primero las damas, primero las damas. Doctor Barragán, te voy a decir. Está bien, Eduardo. Eduardo, Sí, bueno, ok, Eduardo. gracias. A ver, Pilar, ¿quién es Pilar? Bueno, pues Pilar es una mujer que es muy apasionada de su trabajo. Me encanta lo que hago, me encanta trabajar con niños. Me encanta verles la cara cuando hacemos cosas por ellos durante el día a día. Y de ahí derivado todo lo que hemos estado haciendo de investigación y estamos trabajando mucho en la parte de todo lo que es las alteraciones neurológicas en los niños para poder ayudarlos, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista personal, pues soy una mujer, la verdad, sencilla, feliz, que vive la vida al máximo. Qué bien. ¿Dónde creciste? Yo crecí en la Ciudad de México. Okay. Vengo de refugiados españoles. Entonces tengo como un concepto de ver la vida a lo mejor un poquito diferente al de algunas personas, porque pues no es lo mismo vivir con gente que vino de la guerra y que se tuvo que abrir camino, ¿no? Y creo que esta parte me enseñó a mí a luchar por lo que uno quiere y por lo que uno sueña siempre, ¿no? Sin darte por vencido. Tengo 2 hijos que son mi motor de vida. ¿De qué edad los Aquí hijos? estamos, de 19 y de 14. Ah, no, ya estás de salida. Ya está. No tanto, pero bueno, ahí vamos. Bueno, es diferente de 4 o 5 que apenas van empezando, sí, ya ¿no? están grandes. Ya son más como autosuficientes. Ya, sí, totalmente. Oye, y por otro lado, Eduardo, dime, ¿dónde creciste? Pues mira, Ángel, yo soy originario de la ciudad de Guadalajara. Eso, ¿a quién le vas a las corazón? Chivas? Claro. Eso es bueno. Hay otro equipo. Claro, sí, hay otros mejores, bueno, pero... No, sí, ya sé. No, soy pero qué bueno que no Guadalajara. vas a la América. No, no hubiera venido. No, tampoco te hubiera entrevistado. No me invita, soy originario de Guadalajara, allá crecí, estudié medicina, luego me vine para acá a hacer la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México y ahí hice pediatría, neurología y bueno, ahí desarrollé muchas de las habilidades, tanto de investigación, ¿no? Como de enseñanza, ¿no? La verdad es que tengo la fortuna de haber entrenado a más de 150 neuropediatras que están en México, en todo el país y en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy interesante. Ir viendo la evolución de los procesos educativos, ¿no? En los chavos, ¿no? Cómo hemos ido cambiando en las formas de aprender y de calificar, ¿no? O sea, hoy todo lo nuevo de inteligencia artificial, cómo se ha venido sumando a la especialidad de medicina, cómo se han venido dando los cambios en los últimos 30 años en la medicina también es muy interesante, ¿no?
Y por otro lado, creo que tengo, o sea, algo que me ha encantado, ¿no? Y que se puede hacer a través del hospital, es todo el soporte y apoyo que se pueden dar para aquellas familias que no tienen la capacidad económica para poderse atender en otros hospitales. Y la verdad es que esta posibilidad que se tiene en el Hospital Infantil de México y que así nació Brain Magical Team, ¿no? Que es una clínica donde tenemos todo el soporte para ayudar a familias o sea, nuestro lema es que el dinero no tiene que ser una limitante para que puedas tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Es ¿no? una fundación? No es una fundación, es una clínica que se soporta de algunas empresas socialmente responsables y que todo el ideal era ¿no? Es poder ayudar a la gente. Ahorita vamos a platicar de eso, pero a ver, ¿cuáles son las pasiones de los dos? Aparte de lo que hacen. A mí me encanta hacer deporte, cualquier tipo de deporte. Me gustan los deportes extremos muchísimo y nadar. Creo que ese sería como así, meterme al mar a nadar, perderme es como, me encanta. ¿Pasiones? Pasiones, pues estar con mis hijos. Okay. Trabajo. ¿Y tú, Dardo? Pues yo jugué fútbol durante toda mi infancia y adolescencia, llegué a reservas profesionales y luego me puse a estudiar medicina, entonces el fútbol es una pasión. Compartir con la familia y con los amigos un buen rato y un buen vino. Creo que eso es... Ya estamos. Y probablemente la buena lectura, ¿no? Creo que eso es muy apasionante. Y algo que me apasiona mucho, y bueno, sería un tema a discusión, es cómo ha evolucionado el concepto de la vida y la muerte a lo largo de los últimos años, ¿no? Digo, a lo que me dedico, ¿no? Siendo neurólogo, evidentemente, pues estás muy cercano a esos procesos. Claro. Y una pasión que tengo es ver a través de la historia cómo se han ido compartiendo y cómo se expresan las diferentes culturas, cómo veneramos este proceso, ¿no? Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en materia ya para darle. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos, perdón? Esa pregunta. Como 20 años. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuántos años llevan trabajando juntos? 20 años. 20 años. ¿Cómo se conocieron? O sea, directo. Bueno, no, lo que pasa es que el ex esposo de Pili... ¿Son pareja? No, el ex esposo de Pili, un amigo en común y yo estudiábamos en la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara. Okay. Ahí nos conocimos hace cerca de 30 años y y eso nació como una amistad de amigos de universidad, ¿no? Sí. Y después yo me vine a la Ciudad de México a estudiar neurología y después de un tiempo de estar en el hospital, llegó la doctora Pilar Díez a ser la jefa del departamento de imagenología. Y algo que fue, además de que ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Como una cuestión de amistad, pues coincidimos en que nos gusta a los dos y nos apasiona el tratar de entender los fenómenos desde el punto de vista neurológico, ¿no? Y algo que creo que es muy interesante y que yo pude encontrar en el grupo de la doctora Díez fue alguien que le dijera yo, oye, yo creo que estos síntomas, estos fenómenos conductuales, estos procesos del neurodesarrollo, me encantaría poderlos observar a través de la imagen. Y entonces encontré a alguien que hizo eco en la búsqueda, ¿no? Y eso nos tiene haciendo producciones científicas en los últimos 15 años y aportaciones, ¿no? A la ciencia, que creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a seguir en este proceso, ¿no? de desarrollo. Órale, qué bien. ¿Cuáles son las habilidades individuales que tienen y cómo se han logrado complementar como equipo de trabajo? Bueno, la verdad... Las preguntas así muy... No, está padrísimo. La verdad es que, aparte también que nos cuestiones, eso está bien, bien bonito. Yo creo que tenemos como los mismos ideales y perseguimos como los mismos conceptos. Entonces, aparte de que nos caemos bien, ha sido importantísimo. No peleamos. Ha sido como muy enriquecedor trabajar con alguien que te haga eco, ¿no? Que te comparta tus locuras, ¿no? O sea, llegas y le dices, a lo mejor se me ocurre que podemos hacer esto, okay. Siempre hay eco, ¿no? Entonces, aunque sea una cosa súper loca, siempre encontramos eco y hemos podido así hacer muchas cosas, ¿no? Desde investigación,
básica para los pacientes hasta cosas mucho más complejas como lo que tenemos ahora en la clínica de PMT, que es una máquina que se armó ya con nuestras ideas y con nuestras locuras y que está funcionando muy bien para los chavitos que tienen problemas neurológicos y para otras cosas. Entonces, eso me parece. Yo te diría que yo creo que nos complementamos en este ambiente de trabajo de manera muy interesante, donde yo tengo la parte clínica, fenomenológica, ¿no? Y tengo a alguien que me complementa desde el punto de vista de cómo buscar y evidenciarlo, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la medicina es muy importante en muchos de los fenómenos psicológicos o del desarrollo, ¿no? No solo hablando de cómo pones atención, por qué puedes soportar 12 horas haciendo entrevistas y qué te mantiene a lo largo del proceso, cómo haces el timing y que puedas evidenciarlo a través del funcionamiento cerebral y evidentemente esto, ver cómo potenciamos los procesos. También ha sido muy interesante que podemos cuestionarnos e incluso tener directrices o pensamientos diferentes y nos respetamos mucho, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo una idea y ella me demuestra que es otra situación, ¿no? O otra estructura a la que pensábamos, y eso nos ha venido complementando y nos ha permitido, incluso para escribir un artículo, sabrás que es muy difícil luego los narcisismos y los egos, Claro. y la verdad es que poder complementarte con alguien que puedas establecer y lograr plasmar esto dentro de escritos, enseñanzas, y al final lo que más nos importa, y creo que en eso también, es en que queremos ayudar a nuestros niños, ¿no? Entonces eso creo que es donde es la vertiente que acaba terminando en un trabajo en equipo que nos ha permitido estar ahí 20 años. ¿Cuáles han sido los proyectos en los que, bueno, cuáles han sido los proyectos que han desarrollado juntos y que pueden decir, bueno, han tenido éxito o no? Bueno, hemos trabajado mucho en todo lo que es pacientes con trastornos neurológicos, ¿no? De cualquier tipo, pacientes con trastornos de déficit de atención, autismo, pacientes con problemas de lenguaje y todo eso a través de este anclaje que tenemos, a través de la imagen, como hemos ido pudiendo demostrar todo esto, ¿no? Y todo eso pues, nos ha llevado a hacer algunas publicaciones y hemos trabajado también con pacientes con COVID. También tenemos cosas bien interesantes con pacientes post-COVID porque como esta parte de que la gente decía que no le daba a los niños y que no tenían alteraciones, bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de ver si tenían o no alteraciones, de demostrar que sí y que toda esta parte de falta de memoria se podía demostrar a través de una resonancia magnética con la clínica neurológica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los principales que hemos trabajado. También sobre obesidad, en pacientes obesos, en pacientes pediátricos con obesidad. Cada uno por ahí. Sí, yo te diría que yo lo dividiría en dos grandes grupos, ¿no? La parte de desarrollo de estrategias de diagnóstico, donde hemos logrado desarrollar hay un tipo de resonancia que no solo te permite ver la imagen cerebral, sino cómo se van desarrollando estos arbolitos que se llaman dendritas. Tenemos el primer mapa mexicano de niños donde explicamos cómo se van desarrollando las vías, ¿no? Que eso es un referente a nivel nacional. Nos permitió desarrollar y entender, por ejemplo, estos procesos de cómo se comparten los problemas de trastorno por déficit de atención en temas de impulsividad, por ejemplo, con esto que se llama por atracones o la dificultad para regular tu manera de comer y que generes obesidad. Nos permitió desarrollar esto que se llamaba, que fue muy famoso, el Foggy Syndrome, ¿no? Se pasaba en COVID, que la gente decía que después del COVID no podían poner atención, tenían problemas de memoria y que mucha gente lo sigue teniendo, y cómo demostramos a través de este proceso por qué se dan las causas, y todo eso nos origina en la otra vertiente que es el proceso terapéutico, ¿no? Tanto para demostrar por qué los medicamentos sirven, por qué las estrategias terapéuticas sirven. Por ejemplo, en 1946 un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos, el doctor Eric Kandel, demostró que la terapia sí hace una modificación a largo plazo de las estrategias conductuales, pero no habían logrado demostrar a través de la imagen por qué, y nosotros fue algo que pudimos demostrar. Pili me ayudó a demostrar y eso es algo que estamos trabajando en un modelo de utilidad sobre una vía específica a nivel cerebral que no se había descrito, y fuimos en México los primeros que la describimos, que es un tracto que se llama el tracto frontocerebeloso,
Me permitió también, me ayudó a desarrollar una propuesta de un diagnóstico diferente al TDA que se llama personalidad permeable, que la escribimos de 2004 y que también no somos los autores a nivel mundial. Y Órale. después de eso nos llevó, porque esta gran demanda a nivel de los papás, ¿no? De la búsqueda, y tú sabrás que ya has de haber escuchado muy frecuentemente que los papás no quieren darle fármacos a los niños, todo el tema que hay de adicción, que hemos trabajado mucho sobre eso, pero entonces en la búsqueda de terapias alternativas desarrollamos esta nueva terapia, ¿no? Que te permite hacer una estimulación cerebral dirigida a ciertas regiones del cerebro a través de ondas de radio, que se llama DIVA, ¿no? Y que con DIVA nació por el tratamiento de tumores cerebrales. Hay una serie de tumores cerebrales que es la segunda causa de cáncer en niños después de las leucemias, y que en las leucemias el avance del tratamiento ha mejorado muchísimo la sobrevida a 5 años, lo cual no ha sucedido en tumores del sistema nervioso central. Y hoy hemos logrado demostrar en algunos tumores, sobre todo de tallo cerebral, cómo hemos duplicado y triplicado la esperanza de vida a través de tratamientos específicos. Y por otro lado, toda esta explosión que me imagino que también habrás escuchado y vas a escuchar mucho en tu programa, de autismo, ¿no? Todo el proceso de autismo, trastornos del lenguaje, fenómenos sociales, y que hoy a través de la máquina hemos podido demostrar cómo logramos hacer una mejoría en la recompensación y reconectividad a nivel cerebral, ¿no? Entonces creo que hemos hecho muchísimas cosas a lo largo de estos dos. Se oye y se escucha se escucha muy interesante, pero para aquellos que no estamos familiarizados y para dar un poco de contexto, ¿nos pueden explicar de forma breve qué es la neurología? Bueno, la neurología básicamente radica en tratar de, por un lado, entender cómo se dan todos los procesos del desarrollo a nivel de este órgano que es el cerebro, que es el que regula y controla todo nuestro cuerpo. Y cómo no solo ayuda a estabilizar el fenómeno de ganancia de peso, de talla, de regulaciones hormonales, sino cómo establece quién eres tú, ¿no? Entonces, al final hay dos grandes vertientes, ¿no? La parte psicológica, psicoanalítica, que lo trata de explicar a través de un proceso de tus vivencias, y los más probiologistas como nosotros, que tratamos de entender por qué tú eres como eres. Y el hecho de que tú puedas entender que hay ciertas respuestas, ciertas situaciones, y tú entiendas por qué, te permite poder favorecer cómo modular, regular y mejorar estos procesos, ¿no? Y entonces esa es la neurología. Y algo que se ha venido dando se han incrementado de manera muy importante estas desviaciones normales del neurodesarrollo, que vienen desde el coeficiente intelectual, que tiene que ver en por qué hay niños que están dentro, ¿no?, del rango normal intelectual, por qué se viene un incremento cada vez mayor de problemas en el desarrollo cognitivo que va generando niños y adolescentes y adultos con problemas cognitivos, ¿no? Y que tú los ves como alguien que a lo mejor pareciera que no quiere hacer las cosas y en realidad tiene que ver con su cognición, con las habilidades con las cuales aplicas esta inteligencia. Y la otra cosa que hemos venido viendo de manera muy interesante es el incremento de enfermedades donde el cerebro se está empezando a degenerar o empieza a tener un problema, ¿no? Y seguramente todos han escuchado tanto la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, que son las demencias seniles que se empiezan a dar cada vez en gente mucho más joven, de 30 o 40 años, y también el incremento de enfermedades inmunológicas que atacan el cerebro, como es esclerosis múltiple, todo lo que es lupus eritematoso sistémico, todo lo que es ELA, ¿no?, que es y las distrofias. Y cómo se ha venido incrementando, cómo probablemente en esta combinación que hoy se llama epigenética, que es cómo tu expresión genética se va modulando por el ambiente. Y por ejemplo, ahora cómo nos estamos replanteando que el incremento de la temperatura mundial, ¿no?, cada año subiendo medio grado, puede empezar a incrementar la degeneración o la modificación de ciertas estructuras genéticas que van logrando que se expresen más estas enfermedades, ¿no? Entonces, el campo de la neurología es amplísimo. Amplísimo. Pero, por ejemplo, me llamó la atención una palabra que dijiste ahorita de esclerosis múltiple. Ajá. ¿Eso cómo ustedes lo ven de alguna manera? Sí, por ejemplo, te puedo decir que en los últimos 10 años hemos empezado a ver la aparición de esclerosis múltiple en niños y adolescentes, que era algo que no veíamos hace 30 años.
el incremento de enfermedades de las neuronas de la médula, como algo que se conoce como atrofia muscular espinal o distrofia muscular de Duchenne, que son enfermedades degenerativas donde se van perdiendo y muriendo las neuronas y los músculos antes, y que hemos empezado a ver en niños cada vez más pequeños y de maneras más severas, ¿no? Y todo lo que son enfermedades inmunológicas, cómo nuestro sistema inmunológico está cambiando y está generando un mayor ataque, sobre todo al sistema nervioso central, con la aparición de estas enfermedades, ¿no? No se curan esas, ¿verdad? No se curan, se compensan y se controlan. Entonces, por otro lado, viene todo lo que tiene que ver con prevención y todo lo que tiene que ver con tratamientos de inicio mucho más temprano para poder modular y evitar, ¿no?, que no se den estas manifestaciones muy tempranas, porque desafortunadamente son enfermedades que suelen ser muy agresivas, ¿no? Y que pueden de repente pues hacer que no veas, que dejes de escuchar, que dejes de moverte, y que van siendo cada vez con mayor impacto, ¿no? Y que tú lo vas viendo. Perdón, y tengo duda, eso me llamó mucho la atención. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando te enteras que tienes esta enfermedad, te das cuenta que te va avanzando muy rápido y entras en un shock y dices, bueno, pues ya hasta aquí acabó todo y por alguna razón u otra no tomas un tratamiento, y cuando alcanzas a reaccionar que tienes que tomar un tratamiento para tener, no sé si está correcta, contener o parar un poco la enfermedad? ¿Tiempo específico en donde puedes controlar o siempre hay manera de establecer? Ad integrum. O sea, al final lo que tú buscas es mantener la homeostasis de tu cuerpo que te permite ser tú. Entonces, cuando empieza a aparecer la enfermedad, te puede atacar en diferentes áreas, ¿no? Dejar de ver, dejar de escuchar, dejar de moverte. Siempre vas a tener una recuperación. Hay tratamientos que te ayudan a la recuperación. Cuando tú localizas, haces un diagnóstico temprano y empiezas tratamientos tempranos, entre más temprano empieces, es más probable que alcances tu recuperación ad integrum, o sea, como estabas antes de la enfermedad. Si tú te tardas en hacer un diagnóstico y vas teniendo más brotes, que se llaman, o sea, que van apareciendo estas sintomatologías, cada vez la lesión es más severa, más profunda, tiene menos posibilidad de recuperar. ¿Qué es lo más complicado de ejercer esta profesión que ustedes hacen? Híjole, vas a decir que estamos medios locos, pero a mí no me parece nada complicado. A veces, cuando yo llegué a trabajar con niños, sí era como un choque, ¿no? Como decir, híjole, están enfermos todos pero después te vas no acostumbrando, porque nunca te acostumbras a ver el dolor en los pacientes, pero vas entendiendo no sé cómo decirlo, como esta mística que tienen los niños que no la tiene el paciente adulto, en la que saben que están enfermos y en la que te permiten a ti acompañarlos, ¿no?, en este proceso, y que deciden irse o quedarse, ¿no? Pero que tú formas parte muy importante de este proceso de sanación y que ellos te permiten hacerlo, que los pacientes adultos a veces no nos permiten tanto, ¿no? A mí por eso me fascina lo que hago, estoy enamorada de la profesión y específicamente del área pediátrica, ¿no?, de la radiología pediátrica. Es bien bonito, aunque suene rudo, porque son niños enfermos, ¿no? No, para allá voy, voy para allá, estoy dando contexto, pero para allá voy. Mira, pero bueno, desde el punto de vista clínico, yo te diría que hay varias situaciones muy complicadas, ¿no? La primera es cuando no logras, porque al final el niño depende de los padres, ¿no? Hay algo que Emily trabaja muy fuerte en eso, ¿no? Y es cuando los papás entran en una fase de negación y dejan de luchar y de buscar las mejorías en sus hijos, ¿no? De repente te topas con pared, no logras, incluso cuando hay un tratamiento que podría mejorar la vida del niño, pero al final depende de la decisión de los padres, ¿no? Se vuelve complicado. Dos, es cuando por cuestiones financieras no alcanzas que un niño pueda tener un diagnóstico o un tratamiento adecuado, ¿no? Y que no depende de que el papá quiera o no quiera, sino depende de su situación económica, ¿no? Es complicado porque son caros los estudios. Porque son caros los estudios o son caros los tratamientos. Es complicado cuando te enfrentas con médicos de atención primaria, sobre todo en provincia,
donde no les ves una motivación para aprender, superarse y mejorar. Siempre, por lo menos en neurología, vamos mucho sobre la prevención y detección temprana y de repente cuando te encuentras con gente que no tiene este interés se vuelve muy frustrante. Y ahora yo te puedo decir, después de muchos años, cuando ves que los nuevos médicos que se están especializando de repente van cambiando por lo menos sus sueños o sus intenciones, ¿no? Y empieza a haber una discrepancia entre lo que tú pretendes y lo que ellos quieren, ¿no? Entonces eso también se vuelve muy complicado. Claro. Entonces sí, y luego también es muy complicado cuando no alcanzas a tener las herramientas o las situaciones para poder llevar a cabo todo, ¿no? Entonces podemos tener ideas increíbles y cuando te frena la cuestión económica se vuelve frántico. ¿Cómo la neurociencia se relaciona con el comportamiento humano y qué nos dice la actividad cerebral sobre nuestras emociones y decisiones? Bueno, yo te puedo contestar eso desde el punto de vista de la imagen, ¿Sí? que hay muchos estudios en donde no solamente vemos la parte anatómica, sino vemos la parte funcional del cerebro. Ahora vamos a ver algunas imágenes específicamente en pacientes con déficit de atención, pero también hay muchos estudios relacionados con las emociones, ¿no? Entonces, donde se puede hacer un mapeo cerebral que ya se hizo de áreas que se prenden según las emociones en el cerebro. Entonces eso es súper interesante porque hay zonas que se activan en el cerebro cuando uno está enojado, hay zonas que se activan cuando uno está triste, hay zonas que se activan con la alegría. Entonces se han ido pudiendo hacer cada vez más gráficamente las áreas del cerebro que tienen que ver no solo con la anatomía, sino con la funcionalidad del cerebro, ¿no? Eso desde el punto de vista de mi especialidad. Las neurociencias yo te diría que es un gran grupo de científicos que van desde la psicología, la psiquiatría y la neurología y que tratan de, por un lado, bueno, es entender, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? Como lo decía hace rato. Y ver desde ese punto y esa perspectiva, ¿qué puedo hacer para mejorar los sistemas de desarrollo? Me pasa mucho o nos pasa mucho que puede llegar alguien y decir es que mi papá nunca me llevó a una montaña rusa y por lo tanto no me gustan las montañas rusas. Y de repente resulta que tú tienes una carencia de un gen que es el transportador de dopamina, el DRD4. Y entonces resulta que ese es el que te determina si te gusta la adrenalina o no. Y si no la tienes, aunque tus papás te lleven todo el tiempo a las montañas rusas, no te va a acabar gustando. Entonces, de repente el poder entender que no todo es culpa de dónde naciste o la educación que te dieron tus padres, sino que hay variables biológicas, por ejemplo, entendiendo el trastorno por déficit de atención, o alguien que no sabe leer y escribir y que digan es que no me han enseñado y al final es que hay una situación dentro desde el punto de vista de cómo está funcionando tu cerebro. Entonces, el entenderlo te permite, por un lado, establecer todas las políticas en salud para mejorar la prevención y estimular estas habilidades. Y por otro lado, es saber cómo hago detecciones más tempranas dentro del fenómeno del desarrollo para establecer estrategias que eviten que lleguen momentos más críticos y que yo las pueda solucionar desde antes. O si son enfermedades, entre más pronto las trates mejor. Por ejemplo, hablando de epilepsia, ¿no? Que son la presencia de las crisis convulsivas. El hecho de que tú tengas crisis epilépticas, entre más temprano las identifiques y más temprano las trates, la evolución será mejor, ¿no? De repente llegan chicos que llevan 2, 3 años con epilepsia y nadie les ha hecho el diagnóstico y llegan en un deterioro que se pudo haber evitado. Entonces es bien importante. Oye, imagino que eso es una enfermedad común, la epilepsia. ¿Qué otras enfermedades son comunes aparte de la epilepsia? Esas neurológicamente hablando. No sé si lo dije correctamente. Perfectamente, sí. En general en México probablemente la enfermedad o los trastornos más comunes actualmente en la niñez son los trastornos del neurodesarrollo, que aquí entra el trastorno por déficit de atención, los trastornos del lenguaje, el trastorno del espectro autista y los trastornos del desarrollo motriz. Después la epilepsia, que afecta más del entre el 2 y el 3% de la población general, lo cual lo hace un problema de salud pública.
La migraña, que probablemente eso se da mucho más en el adolescente, ¿no? Los fenómenos migrañosos, que también es muy común. Los tumores del sistema nervioso central, que como comentaba es la segunda causa después de las leucemias en cáncer infantil. Y los problemas que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, que tristemente se han venido incrementando. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno neurobiológico que más afecta a niños, adolescentes y adultos a nivel mundial y que tiene que ver específicamente con la presencia de 3 síntomas principales. El problema es tu capacidad para poner atención. Y no solo es cómo pongo atención, yo siempre les digo que es muy interesante porque no solo es cuando estoy tomando una foto al cerro o una flor, ¿no? Que nada más estás clavado ahí, sino es como cuando vas en el coche, te vengo escuchando a ti en la radio, ¿no? Vienen mis hijos peleándose, se va a poner el siga, se va a atravesar el señor con el perro y tienes que coordinar todos esos estímulos para que cuando se ponga el siga tú avances y no tengas un accidente. Además, la atención tiene que ver en los fenómenos de cómo planeas, organizas y ejecutas tus accionares cotidianos, lo cual lleva, por ejemplo, en un adulto a que procrastine, ¿no? La procrastinación es luego lo hago al rato, lo hago mañana y nunca lo haces hasta el final, sales corriendo. Okay. Luego la hiperactividad. Okay. La hiperactividad es... Estamos hablando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Exacto. La hiperactividad es este fenómeno de movimiento muy constante, ¿no? Que se da en los niños y que parecen como un coche mal carburado, ¿no? Que está todo el tiempo moviéndose, que incluso hay una hiperactividad verbal que se da más en mujeres que en hombres. Y la impulsividad tiene que ver con algo que es cómo regulo mis impulsos, se llama el control inhibitorio. Es como de repente ahorita tengo ganas de tomarme un café, ¿no? Y pues aunque estoy hablando contigo, voy, me paro y me sirvo el café y me regreso y como que no pasó nada, ¿no? Entonces, que a veces se calcula como un fenómeno de agresividad. Y digo, de agresividad, y no, es cómo voy tomando malas decisiones en mi vida por no tener y darme 2 segundos en ese espacio, ¿no? Yo les digo que es como cuando vas en el coche y te vas a pasar la preventiva. ¿Por qué no te la pasas? Porque va tu esposa al lado y te va a regañar, compadre. Si no, si te pasas la preventiva, ¿no? Independientemente de si chocas o no. La mayoría de las veces no vas a chocar, pero va a llegar un momento que vas a tener un accidente. Por eso el trastorno por déficit de atención. Bueno, algo que es muy importante es un trastorno que se origina y que viene desde la niñez. Las manifestaciones te tienen que dar desde los primeros años de vida. Tienen que ser persistentes. Esto es, no solo me pongo impulsivo con mi jefe, ¿no? O nomás me pongo impulsivo con una persona, sino lo hago en más de un ambiente. Se da, afecta muchas de mis situaciones, no solo escolares, sino también sociales, familiares. Tiene que tener un coeficiente intelectual normal y no tiene que tener ninguna enfermedad neurológica que te pueda explicar por qué estás teniendo problemas de atención. Algo que nos pasa mucho, por ejemplo, es llega un niño que dice que tiene un problema de atención, ya le hicieron la evaluación, tiene un trastorno de atención y nadie se ha dado cuenta que tiene una cabeza pequeña que se llama microcefalia, ¿no? Y entonces de repente es cuando nos apoyamos de las estructuras por imagen, ¿no? O de repente tiene un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y entonces es el problema del hipotiroidismo el que está generando esto. O un tumor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que cuando tienes un hijo que está teniendo esas dificultades, pues puedas llevarlo a un médico para que haga una evaluación y sobre eso se puedan tomar estrategias, ¿no? Ok, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque a veces los padres no nos damos cuenta. Y quiero entender cómo podemos darnos cuenta y cuál sería el proceso a seguir. Sí, ¿cuál sería el proceso a seguir? Mira, yo lo que te digo es, y lo platicamos hace rato, ¿no? Que a mí me da muy buena estrategia sobre eso. Es, primero tengo que estar abierto y tengo que ver cómo se está comportando mi hijo. Creo que los niños hiperactivos, impulsivos, es difícil que no te des cuenta, ¿no? Porque es un niño que todo el tiempo, todos los días es alta, ahora le llaman niños de alta demanda, ¿no? Que se sale, golpea, no hace caso, se sale del salón de clases y que esto no solo lleva 15 días, sino ya lleva 6 meses, lleva 1 año, ya le cambiaste la maestra, lo cambiaste 3 veces de colegio, ¿no? Ya le cambiaste la dieta, ya le dejaste de dar colorante, le dejaste de dar refrescos y al final sigue, ¿no? Sigue de lleno. Entonces eso es más fácil. Lo que es más difícil es la atención, porque es qué tan atento eres tú.
Yo te pregunto, Ángel, ¿tú qué tan atento eres? Se vuelve complicado. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué me dijiste? No, es que está cañón. A ver, hablando del fútbol, ¿no? estamos hablando de fútbol. Estábamos, no, creo que yo tengo TDA. Sí, ¿no? Bueno, la pregunta es, quiero justificar algo. La mayoría de las personas tienen TDA. No, es que ese es exactamente el tema, ¿no? Okay. Cuando tú empiezas a entrar, por ejemplo, el TDA siempre busca la justificante de por qué no logra sus objetivos en los demás, ¿no? Entonces es que el jefe no me quería, el maestro me tomaba apuntes antes, me tiene tirria, mis cuates no me quieren, es que fíjate que oye, pues ya llevas 15 trabajos, ¿no? Algo debe estar pasando, ¿no? Algo anda mal en ti. Entonces, el poder entender, y en los niños es muy importante, sobre todo porque lo más común es que las niñas sean las inatentas, ¿no? Entonces, les empieza a costar trabajo terminar la tarea, no pierden algunos utensilios, ¿no? Los papás normalmente ya tienen un voucher ahí en la papelería de la esquina porque pierden los lápices, pierde todo. Como papá, ¿cómo te pones, no? Porque de repente dices, a lo mejor, es que, y entonces la culpa es del papá porque tú no estás, me dejas con una crianza sola, yo como mamá tengo 3 hijos, tengo que chambear, tengo que salir al súper, tú no haces nada. Entonces, esta serie de situaciones empieza a impactar. Entonces, cuando tú tienes eso, lo primero es, todos tienen un pediatra, ¿no? Normalmente yo lo que les digo es, si escuchan las voces de la tía, la vecina, la maestra, el del catecismo que te dice, oye, ¿tu hijo tiene algo? Es mejor hacer caso y llevarlo a revisión que decir no es nada. Y yo lo que les digo es lo mismo que la obesidad o que los que usamos lentes como la miopía, ¿no? O sea, si yo no alcanzo a ver, no estoy copiando, me tropiezo y te dicen, oye, a lo mejor tu hijo necesita lentes, ¡nah! No es cierto, ¿no? Es como si yo te digo, tú necesitas lentes y, ay, doc, usted tiene ojos de optometrista o qué, ¿no? Entonces oye, pero está teniendo características que hacen pensar que puede tener un problema ocular. Entonces, llévalo. Ayer, por ejemplo, estaba viendo, y esto lo tomo como ejemplo, me llevaron un chavito de 12 años que tiene tics motores, que es la presencia de movimientos, ¿no? De ojos, empiezan a tener movimientos involuntarios todo el tiempo. No sé cómo se llama eso, pero vi un TikTok de un cantante, ¿cómo se llama? Estaba en un concierto y empezó a hacer, toda la gente lo empezó a cantar su canción y él como que se tranquilizó, se quitó. Está en TikTok, lo vi, me encantó porque está en una audiencia, él empezó a cantar y empezó. Se llaman tics motores. Tics motores. Entonces, fíjate, ayer van los papás y te dicen, es que ya no sé si es porque usa el celular o a lo mejor porque cambió la maestra, le va a los Pumas, ¿no? Estaban perdiendo. Es lo más normal. Y entonces le dices, a ver, no, los tics motores es un fenómeno genético que se expresa en el adolescente. Entonces, no tiene que ver con todo esto que es que no está durmiendo, ¿no? No duerme lo suficiente, está haciendo mucho ejercicio porque está de portero, me decían los papás. Buscas una cantidad de explicaciones para justificar y dices, el problema es biológico. Entonces es tranquilos, ¿no? Y das explicaciones y qué puedes hacer y qué no, pero al final eso es muy importante. Entonces en TDA, yo creo que si alguien te está diciendo que tu hijo no lo está alcanzando, ¿y por qué es importante? Porque al final esto los lleva a un nivel de frustración a los chavitos, donde se empiezan a comprar que no pueden, se empiezan a comprar que no son buenos, se empiezan a pensar que no son tan inteligentes como su amiga, ¿no? Porque al final el nivel de atención o de complejidad de matemáticas es, oye, pues yo que nos vemos iguales, ¿no? Entonces, si nos vemos iguales, ¿por qué no puedo yo solucionar lo mismo? Entonces, es decir, tienes una situación que no es por tu capacidad intelectual, sino es porque pues, te hacen falta. Yo siempre les digo que te hace falta lente. Ahora, el hecho de que yo necesite lentes no necesariamente afecta a otras áreas de mi vida, ¿no? Yo puedo escuchar todavía bien, a pesar de mi edad, no todavía me muevo, todavía duermo, pero todo lo que tiene que ver con fenómenos visuales no lo puedo hacer. Y, por ejemplo, en mi miopía es muy interesante porque no puedo ver de cerca, pero puedo ver de lejos, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú me ves aquí en la entrevista y no necesito lentes para decir, Ángel, ¿dónde andas? No, Ángel, no sabrías que uso lentes. Entonces, estas afectaciones es muy importante porque aunque me regañen, me digan, me lleven a donde quieras, no voy a ver bien si no me pongo unos lentes. Y aunque me lo detectan a los 6 años y ahora ya con toda la edad que tengo, no se me hubiera quitado en la vida, ¿no? Porque no es un tema madurativo, es un tema de que hay un defecto, que eso ahorita nos va a hablar la doctora Díez, de todo lo que hemos encontrado, ¿no?
Ok, a ver, bueno, Para entonces, adelante, ahora sí. Bueno, ¿Qué pues, vemos aquí? Porque aquí mira, tenemos una Ángel, imagen. la verdad es que es súper interesante lo que logramos hacer con la resonancia magnética. Primero te quiero contar que la resonancia magnética es una modalidad de imagen en la que no se utiliza radiación. Entonces, los chiquitos o los pacientes que son sometidos a estos estudios no son radiados, ¿no? Como en algunas otras modalidades de imagen, como la tomografía, como las radiografías, cuando vas y te tomas una placa de tórax, donde sí utilizan radiación ionizante. La resonancia magnética trabaja a base de un imán gigante y lo que hace este imán es que manda pulsos de radiofrecuencia que son captados por unas antenas que nosotros colocamos en las diferentes partes del cuerpo del paciente y se transforman en una imagen que nosotros podemos ver. Entonces, algo que es súper interesante es que los pacientes con déficit de atención, la mayoría de ellos, no tienen ninguna alteración anatómica. Entonces los mandan al médico, les hacen una resonancia magnética anatómica y les dicen, está normal, ¿no? Les mandan un electro y les dicen, está normal, ¿no? Y bueno, nosotros lo que quisimos es plantear la posibilidad, junto con el doctor Barragán, de que sí tiene una alteración neurológica en el cerebro de los niños con TDA que fuera demostrable a través de la imagen, ¿no? Porque el TDA en muchas ocasiones es considerado como este tipo de enfermedades en las de, ay, no sé qué tienes, hiperactivo tiene TDA, ¿no? Y no, en realidad sí tienen una alteración en el cerebro que los hace comportarse como se comportan. Y eso es lo que logramos a través de dos formas distintas de imagen funcional con resonancia magnética. La primera que te voy a platicar es esta que se llama tensor de difusión, en donde tú puedes ver en el lado izquierdo de la pantalla, donde dice TDA, es un niño con trastorno por déficit de atención. Y si te fijas, estas fibras de colores tienen mucho menos número de fibras que los niños que tienen controles o que no tienen ninguna alteración neurológica. Esto fue el primer paso que dimos y de ahí empezamos a ver el famoso tracto que encontramos junto con el doctor Barragán, que iba de la región frontal a la región cerebelosa, ¿no? Digamos, de la frente a la nuca, porque ya había muchos trabajos publicados en pacientes con trastorno por déficit de atención de tipo hiperactivo, ¿no? En donde la afección está más bien que va del lugar frontal hacia una región que se llama el cíngulo, que es donde se complementa varios tipos de información y es como la que distribuye la información. De eso ya había, pero los chicos que eran inatentos no tenían ninguna extensión, digamos, en sus estudios ni nada. Entonces, el primer planteamiento fue identificar si tenían ese tracto, primero saber si existía ese tracto, después ver si estaba alterado en estos pacientes o no. Entonces, básicamente, sí encontramos el tracto y sí vimos que estaba alterado, ¿no? Entonces, bueno, aquí gráficamente, pues lo que podemos ver es que los niños con déficit de atención tienen menor cantidad de tractos que los pacientes que no tienen ninguna alteración. Aquí estamos mostrando básicamente lo mismo. A tu lado izquierdo, hacia el lado más... está la nariz del paciente y la nuca, ¿lo ves? Está la nariz y la nuca. Sí. Y si te fijas, ese es el tracto que va de la región frontal, de la región frontal hacia la región cerebelosa, que está aquí. Y vemos otra vez la comparativa entre los niños con déficit de atención y los pacientes controles. Lo que se nos ocurrió hacer después, ya una vez identificado este tracto, sabiendo que existía y sabiendo que estaba alterado en los pacientes con TDA, pues lo que se nos ocurrió es darles tratamiento. El tratamiento lo dieron los neurólogos. Algunos necesitaron medicamento, otros necesitaron, fue más conductual, ¿cierto? Fue más conductual y ácidos grasos, ¿no? La famosa, bueno, ¿puedo decir la marca? De Scott que nos daban a todos de chiquitos que guacala, pues sí sirve, ¿no? Entonces, esos son los ácidos. ¿Sí sirve o no sirve? Por supuesto que sirve. Okay. Entonces, ahora vienen en diferentes presentaciones y no hay que torturar a los niños de esa manera, pero sí funciona, ¿no? Son ácidos grasos. Entonces, bueno, lo que vimos es que después de un año de tratamiento, estas imágenes, es que este es un niño con déficit de atención sin tratamiento. Y este es el mismo niño con déficit de atención un año después, con un tratamiento dirigido y con un tratamiento enfocado a su
patrón de déficit de atención, ¿no? Entonces, esta es la primera secuencia que nosotros utilizamos en resonancia magnética funcional y que cuando tengan la sospecha los papás de que tienen esto, deben pedirlo con funcional, ¿no? ¿Cuáles son las áreas del cerebro que se ven más afectadas por personas que tienen TDA? Pues básicamente la zona de control de impulsos, y ahora te voy a mostrar en la segunda secuencia que usamos, pero aquí el número de tractos. Y otra cosa que hicimos con esto, hazte cuenta que estas son como carreteras que llevan información de un lado al otro del cerebro. Sobre estas carreteras van cochecitos, ¿no? Entonces podemos nosotros medir la velocidad a la que van esos cochecitos. Y mejoró muchísimo la velocidad, se volvió, digamos, más, o se normalizó la velocidad de los cochecitos que van por estos trayectos después del tratamiento, ¿no? Al principio estaba como muy acelerada en los niños con déficit de atención y nosotros creemos que era porque estaban tratando de compensar. Como hay poquitas carreteras y hay que llegar al mismo sitio, entonces vamos muy rápido. Y cuando empezaron a tener el tratamiento, estos cochecitos encontraron más vías para ir y entonces se distribuían por las diferentes carreteras y empezaron a bajar la velocidad y a ser mucho más efectivos, ¿no? Los niños correlacionaron clínicamente con las imágenes y encontramos que estaban siendo mucho más funcionales en su vida cotidiana en cuanto nosotros empezamos a ver cambios en la imagen por resonancia. Y la otra secuencia que te voy a mostrar es una secuencia que se llama Resting State, y lo que dice esta secuencia o lo que tiene de capacidad es esta parte que te contaba, que habían hecho el mapeo cerebral de las áreas donde si te ríes se prende una parte del cerebro, si mueves una mano se prende otra. Eso es con movimiento y esa secuencia se llama Volt. Entonces aquí, a diferencia del Volt, es que no le pedimos al niño que haga nada. Estas áreas del cerebro, que son estas tres, como tú puedes ver, en la región frontal, en la región temporal, que está por aquí arriba de la oreja, y en la región cingulada, que es la que te contaba yo que une como toda la información y la distribuye, es lo que forman esta red neuronal que debe estar activa cuando los niños están en reposo. Entonces, no le tienes que pedir al niño que se mueva, no le tienes que pedir al niño que haga cálculos matemáticos, no le tienes que pedir al niño nada. Solamente lo metes al resonador y nosotros hacemos esta secuencia de resonancia. Y bueno, aquí lo que encontramos fue una cosa muy peculiar, porque mira, esta es la imagen, digamos, el dibujo anatómico, y esta es la imagen sobre la resonancia magnética, ¿no? En donde tenemos las mismas áreas encendidas. Entramos con estos chiquitos, fíjate cómo los pacientes con déficit de atención y los pacientes controles, si tú te fijas, están más prendidos los niños con déficit de atención que los pacientes controles. Y esto va muy en relación a lo que decía el doctor Barragán, de que como no tienen esta parte del control de impulsos, están encendidos todo el tiempo. No es que no se concentren, es que se concentran en demasiadas cosas a la vez y no logran su objetivo, ¿no? Entonces ahí lo vimos, lo pudimos demostrar en la imagen. Entonces tenemos la resonancia de los niños con déficit de atención como muchas áreas prendidas y los niños sin déficit de atención sin tantas áreas. Pues básicamente... Pregunta, ¿ese tipo de diagnósticos está al alcance de todos? Está al alcance de todos, pero no sé si todo el mundo conoce que se puede hacer con resonancia funcional. No es un estudio barato, no tienen resonancia magnética en todos lados y no todas las resonancias hacen funcionales, ¿no? Entonces, no es un estudio rutinario. O sea, normalmente los médicos desde primer contacto, inclusive los neurólogos, mandan una resonancia normal o un electro y no pueden ver todas estas cosas, ¿no? Y la otra cosa es que encontramos es que si te fijas, los niños control tienen encendida el área cingulada, que es el área que controla los impulsos, y los niños con déficit de atención. Entonces, por eso no pueden controlar el impulso, ¿no? Por eso si quiero ahorita me paro y voy por la taza de café y me regreso, porque mi control de impulso no está... No, ya suéltame. Y bueno, si lo tratamos de explicar así como que muy gráfico para que entiendan, los niños con déficit de atención tienen pocas ramificaciones, pocas ramas, pero el arbusto es muy frondoso, ¿no? Eso es lo que vimos en la imagen. En cambio, un niño que no tiene problema de déficit de atención tiene
el número preciso de tractos y las ramificaciones el árbol no necesita ser tan frondoso porque los caminos llegan a donde tienen que llegar y no tienen que compensarlo de ninguna manera, ¿no? Entonces, viéndolo así en las gráficas, ¿cuáles son las áreas más afectadas del cerebro en cuanto a... El área cingulada es la más afectada, la región temporal y cerebelosa. La región frontal derecha, que está arriba de nuestro ojo del lado derecho, que se llama la cara dorsomedial del lado derecho, y la región cerebelosa, ¿no? Que es la región posterior. Básicamente todo tiene que ver con el lado derecho. Ahora, de manera interesante, y decíamos que últimamente se ha venido describiendo, hay dos cosas, ¿no? Uno es las fibras que vienen del lado derecho y del lado izquierdo se juntan en medio y forman una especie de toalla que se llama el cuerpo calloso, que también ya logramos identificar y estamos haciendo la primera publicación a nivel mundial sobre las diferentes características para entender por qué. Por ejemplo, yo te diría, ¿a quién ves con mayor frecuencia jugando videojuegos? ¿A niñas o a niños? En mi caso, a mi hija. Pero si te fijas, en la gran mayoría son niños. Exacto. Es raro que tú veas una niña jugando Xbox todo el tiempo o jugando videojuegos. Es casi del varón. Y eso tiene que ver por las características biológicas del cuerpo calloso. Entonces, por eso es tan interesante ver esta situación. La otra cosa que yo te iba a decir es que mucha gente les manda a pedir un electroencefalograma, ¿no? Y entonces de repente yo les digo que pues tú llegas con tu niña, ¿no? Al kinder, ¿no? Oiga, la quiero meter aquí al kinder. Ah, muy bien, señor. ¿Qué traigo, no? Pues mire, tráigase usted una foto, ¿no? Tamaño infantil, su acta de nacimiento y un electroencefalograma. Ay, chingado, ¿no? ¿Qué quiere un electroencefalograma, no? No, pues aquí para ver el desarrollo, ¿no? Está bien. ¿Dónde se lo hace? Aquí con el doctor Barragán, ¿no? Bien bonitos ahí. Ya llegan, ¿no? Le haces un electro y bueno, antes, ¿no? Ahora ya los entregan en un CD. Antes los entregaban en unas hojas grandes, ¿no? Entonces llegas con la psicóloga de la escuela, ¿no? Y sin afán de querer molestar ni nada, ¿no? Llegas y entonces empiezan, puras rayas, ¿ves? Es su madre, Fíjese que su hija tiene una actividad lenta, difusa, frontotemporoparietal derecha, que se va en una simetría rampante y asincrónica hacia el temporal izquierda, típico de TDA. Tiene que ir con el neurólogo a que le dé tratamiento. Y tú si no le escribimos, y si no, no se lo aceptamos, porque si no tiene tratamiento no puede venir a la escuela. ¡Aso! Y tú sales corriendo con el pediatra, ¿no? Porque oiga, pues, me dijeron esto. ¿Y qué crees que te dice el pediatra? Chale, ¿qué cree? Yo no sé leer electroencefalogramas, ¿no? No, pero déjate lo peligroso. Y entonces le acaban de dar un tratamiento y luego vas con alguien y dice, no, sí tiene una inmadurez y le voy a dar un tratamiento. Y ya, ¿no? Y de repente llegan los papás contigo y te dicen, oiga, pues me dijeron que tiene TDA, lleva 3 años con medicamento, nadie me ha dicho qué debo hacer, si yo, pues, en la casa le ayudo, ¿no? Algo que hace rato comentábamos, ¿no? Con Emily, muy interesante, y lo platicábamos, hay una carencia en la guía a los padres impresionante, ¿no? Y cómo se hacen todas esas cosas. Entonces, bueno, al final, esas son las regiones, la cara dorsomedial derecha, clara y cerebelo. A ver, ¿en qué medida las imágenes cerebrales son esenciales para un diagnóstico de TDA? Pues yo creo que debían ser esenciales, ¿no? Lo que pasa es que creo que todavía no se le ha dado la difusión y todavía existe mucha disparidad o mucha discrepancia entre lo que puede pensar un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, pero bueno, aquí está la imagen y ahí está, ¿no? O sea, esto es como una forma gráfica de mostrarle a los pacientes, a los papás. También, fíjate que con esto hemos logrado que la ansiedad en casa con los papás también baje, ¿no? Porque, y lo comentábamos con Emily hace ratito, ¿no? No es así de, échale ganas, ¿no? En matemáticas, ya, o sea, ya tienes profesor particular, que si no tiene el tracto prendido no va a poder el niño, ¿no? Entonces, cuando tú les enseñas la imagen y les dices, mire, no es culpa de ustedes, no es culpa de la mamá, no es culpa del papá, no es culpa del profesor de matemáticas, simplemente es que hay que darle... Es culpa de su hijo que tiene TDA. Tratamiento, exacto, hay que darle... Exactamente hereditario, ¿no? Exacto. Oye, ¿hay tratamiento por eso? ¿Sí?
Platícanos un poco de eso. Bueno, en general a nivel mundial el tratamiento se conoce como un tratamiento multimodal. Esto es que hay intervenciones tanto de diferentes tipos de terapia, hay tratamientos alternativos y hay tratamientos farmacológicos. Lo más importante es que si yo no hago nada, porque mucha gente dice, pues a ver cómo le va, sí le va a impactar. No es un proceso de madurez, eso es vital. A nivel de los temas de... Algo que hay que reconocer es que el trastorno por déficit de atención en un 70% siempre va acompañado de algo más. Problemas de lectoescritura, problemas de control de impulsos, problemas de sueño, de lenguaje. 1 de cada 4 niños con TDA tienen problemas de lenguaje previos. Oye, por ejemplo, mi hija tardó mucho con AR. O sea, le estuvimos dando tratamiento hasta que por fin pudo hablar, decirla. Bueno, pero te voy a decir una cosa, las dislalias del desarrollo, que así se conocen cuando tienes un problema en pronunciar ciertos fonemas, los más difíciles, la S, la R y los diptongos y triptongos, el tlat, let, tli, bla, ble, bli, es algo que se vio muy afectado durante el fenómeno pandémico, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que hay hasta 2 años de desfase en la consolidación de algunas habilidades. No necesariamente, más bien se ha visto que niños que se atrasaron en consolidar el lenguaje, niños que no están hablando que normalmente deben empezar a hablar entre los 2 y 2 años y medio, llegan a los 3, 4 años y no están hablando, inmediatamente hacen el diagnóstico de autismo y el problema que tienen es un problema de lenguaje dentro del trastorno por déficit de atención. Entonces, por ejemplo, sí es bien importante porque si tu hijo tiene un TDA y tiene un problema de lectoescritura, requieres primero... Lo más importante es dar una psicoeducación básica a los padres, que ellos puedan entender que lo que está sucediendo no es por culpa de la crianza, de mamá, de papá, y qué estrategias tienes que utilizar ellos para poder ayudar a sus hijos. Eso ayuda muchísimo, baja la ansiedad. Después hay diferentes tipos de terapia, dependiendo del problema, cada uno trabaja sobre eso. Dentro de los tratamientos alternativos, lo que más se ha evidenciado, y eso también lo publicamos, y de las pocas publicaciones a nivel mundial, son las que hicimos nosotros, ¿no? Con ácidos grasos omega 3 a dosis altas, 1 gramo al día por lo menos, donde se demostró que hay una ayuda, sobre todo en la atención. Se ha venido utilizando lo que se conoce como neurofeedback, que el neurofeedback es a través de un entrenamiento, ¿no?, de los electrodos cerebrales, y algo que hemos estado haciendo nosotros en BMT, que es DIVA, que es el tratamiento con radiofrecuencia para adolescentes y adultos con problemas atencionales y que han resuelto muy bien. Y está el área de los medicamentos, que son los fármacos, que básicamente hay 2 grandes grupos. Un área de estas áreas cerebrales de las que hablábamos trabajan sobre todo con un neurotransmisor o metabolito que se llama dopamina. Entonces está el área de los estimulantes, donde ahí funciona los estimulantes funcionan sobre dopamina, que ahí básicamente está metilfenidato, lisdexanfetamina o los anfetamínicos, y los no estimulantes que trabajan sobre cofactores de estas sustancias, donde está sobre todo la atomoxetina, la clonidina, la guanfacina, ¿no?, que son los medicamentos que más se utilizan. Lo importante yo siempre les digo es que a veces hay un gran miedo porque dices TDA es igual a fármaco, ¿no? Y lo que deben de entender es TDA es igual a ayudar y dar una intervención. No tienen necesariamente que dar un medicamento, porque mucha gente no va al médico o evita hacer estas cosas por tal de no darle un medicamento, ¿no? Entonces, que sepan que no es obligatorio, no es necesario. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí se tienen que ayudar a estos chicos. ¿Cómo afecta el TDA a la vida diaria de quienes lo experimentan, tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal? Bueno, yo aquí, y tú ibas, y me adelanto a la pregunta que estábamos comentando, es y los impactos que tiene en los adultos, ¿no? Sí. O sea, al final, porque algo que también es muy interesante es qué pasa si tú quieres que trabajar con una mamá para que regule a su hijo, pero resulta que la mamá también tiene TDA, ¿no? Entonces le quieres poner una serie de estrategias, pero pues tiene un impacto. Entonces, es muy interesante, cuando yo hace más de 30 años empecé con esto, hasta antes del año 2000 se suponía que el trastorno por déficit de atención se acababa en la adolescencia. Y que tú llegabas a los 12 años y ya, me curé. Era muy interesante. A partir del año 2000, el doctor Steve Faraone en UCLA, en Stanford, él hace algo que hoy se conoce como el TDAH residual del adulto.
Esto es que no se curan los síntomas, sino se compensan. Eso es muy interesante por otra razón. En general, el trastorno neurobiológico más frecuente que se diagnostica en niños y adolescentes es TDAH. Pero ¿por qué no en el adulto? En el adulto, lo que más se diagnostica es ansiedad y depresión. Entonces, lo que vimos en esta curva de fase dinámica es, al inicio te afecta cuando eres un preescolar con TDA hiperactivo impulsivo, en cómo te toleran y educan tus papás, ¿no? Porque en general eres mucho más demandante, te peleas, te golpeas y de repente llegas al colegio. Y aquí el problema principal es académico. O no logro completar tareas, me va mal en los exámenes, me la pasé estudiando todo el día, ¿no? Eso es muy característico, ¿no? La mamá y el papá todo el día estudiando con él 4 días y llega el examen y 2, ¿no? Uno, ¿no? Y wow, o sea, la frustración es generalizada. Entonces empieza a haber un impacto aquí y de repente hay niños que empiezan a ser aislados por su comportamiento, porque estas conductas disruptivas son aisladas. Entonces, esta es la fase académica, que cuando te vas, algo muy importante en TDA es cómo se va generando esta fase dinámica. Y entonces los adolescentes cuando llegan a la secundaria tienen problemas de organización, tienen problemas de planeación, tienen 13 materias, 13 maestros, cada uno le pide cosas diferentes, ¿no? Entonces el de inglés te pide que lo lleves en azul, el de mate que lo lleves en lápiz, el de español en pluma azul y resulta que haces la de matemáticas en una, el otro en otro, y luego te ponen un bella nota así de no señora, por favor, así en grande y en rojo, ¿no? Si checa lo que está haciendo su hijo, ¿no? Tenga más supervisión, por favor. Eso empieza a generar un impacto sobre la autoestima de las personas. Y lo que se traduce es que llegan a una etapa del adulto donde hay una baja autoestima, baja situación de lo que puedo alcanzar y entonces están mucho más ansiosos y depresivos. Por eso lo que se vio es que lo que afecta el TDA en la etapa del adulto es, 1, la procrastinación, se tardan en hacer las cosas, se vuelven workahólicos porque no se organizan, acaban haciendo todo una noche. Entonces, se cuenta que me dijeron, oye, vas a ir con Ángela, excepcionales. Sí, wow, yo voy cuando el miércoles, yo estoy a qué horas, a las 11:30. Súper, ¿no? Y luego me habla otra persona y me dice, oye, que si vienes a grabar a TV Azteca a las 11 el miércoles. Sí, yo voy, sí. Oye, y si vas a ir, yo lo hago también, yo lo hago. Y de repente el miércoles en la mañana te levantas y dices, oh my God, ¿qué hago, no? Esos problemas organizativos, porque al final quedas mal con alguien. Entonces, tratas de ir compensando y llega un momento en que no lo logras. Esto se vuelve muy agotador, se vuelve muy cansado y empiezas a generar temas de ansiedad, dejas de hacer ejercicio, haces sobrepeso, ¿no? Te puedes enfocar muy bien en lo que estás haciendo, pero se te olvida todo lo demás. Hay 3 grados que lo ha dividido la Liga Mundial contra el Trastorno por Déficit de Atención. Es una liga realmente que tiene 15 años de formación, hace muy poco. Un gran amigo, ya estuvimos en la fundación de la Liga Mundial en Alemania hace 15 años, y lo que establecieron son como leve, moderado y severo, para decir el grado de disfunción que tienes. Por eso al final lo que tú quieres llegar es un grado de disfunción leve, que a lo mejor se te olvida de repente hablarle a tu mamá en el día de su cumpleaños, ¿no? O, ay, mamá, ayer fue tu cumpleaños, o cometo errores, pero que no impactan sobre mi vida cotidiana. Por ejemplo, la gente muy impulsiva, ¿no? Se vuelve más irascible, revienta más rápido, explota fácilmente. Entonces eso se vuelve un problema con tu pareja, se vuelve un problema con tus amigos, se vuelve un problema con tu jefe, ¿no? Entonces, si empiezas a tener problemas de estos sí puedes tener un trastorno por déficit de atención. Eso es el TDA. Pero fíjate, lo que tú hiciste, interesante ahorita que decías, tú ya generaste una compensación organizacional con la agenda. El tema es que hay gente que hace eso, pero pierde la agenda, ¿no? Entonces, no te levantas y no traes la agenda. Entonces, bien, te presento a mi compadre. Sí, damos consulta, ¿no? No, es muy interesante todo lo que se va dando. Y bueno, y sobre todo saber que sí hay tratamientos. Creo que, porque por lo menos entender lo que eres es muy importante, entender por qué suceden las cosas es muy importante, pero lo mejor es que sí hay tratamiento. Entonces, no importa la edad que tengas, siempre existe
procesos y recursos terapéuticos que te pueden ayudar. Y lo importante es encontrar quién te oriente para saber cuál debería ser, porque el otro tema difícil es que te puedes arrancar en toda una cascada de búsqueda de especialistas. Entonces vas con uno, vas con otro, vas con la doctora Pilar Díez, te dice una cosa, vas con Barragán, te dice otra, llegas con Emily, te dice otra. Y entonces de repente dices, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Entonces a veces el puro hecho de que tengas a alguien que te lleve en una guía, te vaya diciendo qué tienes que hacer. Muchas veces hay mucha gente que es muy devastadora en no, ya, olvídalo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Exacto. No, pues tú ya, ponle un Uber, ¿no? Y a ver si llega y pues ya, ¿no? Entonces, en vez de decir esas cosas que a veces te desalientan como papá, o es que tú tienes la culpa, ¿no? Es que tú no le estás dando bien las instrucciones, ¿no? Porque te la voltean. Es que no me estás hablando, tú no me das bien las instrucciones, o sea, deberías de confirmarlo. Entonces, oye, no, espérame, compadre. Entonces, todas esas estrategias sí se pueden solucionar. Yo creo que eso es lo más importante. A ver, Pilar, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cuáles son los desarrollos más recientes en la investigación de este tema del TDA y la neurología? Bueno, yo creo que de los más recientes es estas publicaciones que nosotros tenemos de realmente poder probar de una manera muy visual que sí existe una alteración anatómica en las fibras que llevan información de un lado al otro del cerebro, ¿no? Eso no estaba documentado, este tracto frontocerebeloso no estaba ni siquiera encontrado. Entonces yo creo que eso es de lo más novedoso. Y la otra parte que es muy novedosa y que también me gustaría como complementar lo que dijo el doctor Barragán en cuanto a los tratamientos, es esta máquina que te comentamos al principio que se llama DIVA, en donde nosotros a través de magnetismo y radiofrecuencia podemos de alguna manera modular las fibras, ¿no? Este equipo lo que hace es que le pega a la membrana celular y todas las células están vibrando, ¿no? A frecuencias diferentes. Entonces lo que nosotros encontramos es que esta máquina que es hecha y desarrollada por nosotros aquí en México. ¿Está aquí? No, está en el consultorio. Pómela. Cuando quieras te invitamos a que lo conozcas. Y entonces a través de esto nos hemos dado cuenta, lo que mencionaba al principio el doctor Barragán, estamos tratando pacientes con tumores, en donde no logramos desaparecer el tumor, sin embargo, de alguna manera el tumor se encapsula y no crece, ¿no? Y tenemos sobrevida de pacientes que llevan 5 o 6 años después del tratamiento perfectamente funcionales, ¿no? Uno de ellos está terminando derecho y estamos muy contentos con eso. Y en los pacientes que tienen problemas como déficit de atención, les ponemos una frecuencia distinta y le pegamos a la célula para acelerarla, ¿no? Entonces le damos una frecuencia durante 28 días y pacientes con problemas de lenguaje, problemas motores, déficit de atención, hemos tenido muy buenos resultados. Se encienden esas fibras, ¿no? Entonces es un tratamiento distinto a lo convencional, que también es muy novedoso y que, bueno, podemos ofertarlo de alguna manera para que los pacientes puedan asistir ahí siempre y cuando vayan acompañados de la mano de un buen diagnóstico, de un neurólogo, del radiólogo, que tengamos toda esta parte multidisciplinaria para ver si son o no candidatos. Pero es una muy buena opción y hemos tenido muy buenos resultados, ¿cierto? Yo creo que tenemos que hacer una segunda... para hablar de sí, esto. un segundo podcast, pero desde tu consultorio, porque valdría la pena. Está interesante el tema y yo digo, tengo otras preguntas, pero está interesante y me gustaría ver cómo funciona ese y dárselo a conocer a mucha gente, porque yo creo que hay mucho TDA por todos lados. Hay muchas cosas. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo podemos trabajar para mitigar el estigma asociado con este trastorno y aumentar la comprensión pública desde su punto de vista como doctores? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, un diagnóstico bueno, diagnóstico preciso, es fundamental, ¿no? O sea, no se vale que haya niños etiquetados con déficit de atención cuando lo que tienen son otras cosas, ¿no? Y eso pasa muchísimo. Entonces, yo creo que el diagnóstico certero y oportuno te permite dar tratamiento lo antes posible para que los chavos puedan ser lo más funcionales desde corta edad y así vayan desarrollándose de manera más funcional dentro de la sociedad, dentro de sus núcleos de amigos, en la escuela, con sus familiares, etcétera, ¿no?
Bueno, nosotros hemos establecido una serie de, yo creo que es muy importante quitar el estigma. Tal es así que logramos en 2002, a través de la Cámara de Diputados, hacer una modificación del artículo 4 de la Constitución para evitar el que te puedan correr por tener TDA de las escuelas. Trabajando desde el punto de vista de las leyes, entonces hemos hecho muchísimo trabajo a través de redes sociales para mejorar el diagnóstico y la difusión en médicos de atención primaria y en papás y mamás. Entonces tenemos nuestro canal a través de la página de BMT, tenemos pláticas en YouTube dirigidas a papás, atención primaria. Y hemos hecho libros, ¿no? Hablando sobre TDA. La próxima vez te lo voy a traer para regalártelo y te lo tengas. Ahí está. Bueno, ese es mío, pero te lo doy. Puedes, bueno, tenemos un par de libros ahí muy interesantes, ¿no? Entonces, ahora que vayas Te voy a comprometer a hacer otro podcast. No, encantado. Lo hacemos allá y te regalamos los libros. Lo hacemos allá. Órale. Pero programas como este, como el tuyo, como Emily, lo que hacemos de la difusión, de que la gente se entere y haga una búsqueda es importante. Sí, Ahora, también lo que hemos hecho y trabajado mucho, ¿no? Hay un neuropediatra, por lo menos egresado de la institución, que conozco en toda la República y que la gente sepa que hay gente de muy buena calidad. Entonces, Sí. haz de cuenta, tú me dices, oye, yo que no estoy se quede aquí. con la opinión, y digo, sin No, sin ser despectivo de nada. O sea, creo que hay gente hoy en día en México que está actualizado, que se está preparando continuamente y que te puede dar una opinión diferente y lo más importante, que te puede dar una solución viable. Exacto. No, y entonces que sepan que hay toda una red, ¿no? Incluso pueden entrar a la página de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Hoy está la doctora Griselda Fuentes como la presidenta, es excelente, egresada del hospital. Y en la página puedes encontrar en todo México un neuropediatra certificado que te pueda ayudar y orientarte a hacer el diagnóstico. Creo que eso es vital y es muy importante, ¿no? Y yo terminaría nada más diciendo algo muy importante, es uno, que no se cierren al diagnóstico. Dos, que no se apenen de esto, que hay que buscarle una salida. No es para que tu hijo se le haga más fácil la vida, es para evitar que él crezca sintiéndose que no puede hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso es vital. Y si logramos, a veces uno busca como papá muchas otras cosas, ¿no? Que esté ropa bonita, que tenga una escuela muy bonita. Lo importante, yo creo, es que él pueda desarrollarse en un fenómeno de autoestima diciendo: soy muy fregón en lo que hago, lo que tengo es maravilloso. Y yo creo que si logramos que los chavos se desarrollen así, eso es increíble. Entonces, la idea de tratarlo, tampoco le digo a papás, a ver, el darle una terapia, un fármaco, no es para que tú, papá, estés tranquila y ya te puedas sentar a ver la tele sin que ayudes a tu hijo en la escuela. Es para que él sepa que puede resolver las cosas y lo podrá hacer de manera libre y autónoma con sus recursos en un futuro inmediato, ¿no? Que es el desarrollo. Y sabes que, Ángel, yo creo que lo bonito de la especialidad de nosotros es que estamos tratando con niños y moldearlos de alguna manera para que sean y ellos se sientan mejores personas y puedan hacer las cosas que quieren y lo logren y se pongan metas y las consigan, pues son los que vienen, ¿no? Detrás de nosotros. Entonces, si los alineamos en esa forma y ellos pueden ser capaces de identificarse con sus defectos y con sus virtudes como todos y no viéndose desde un lugar de es que estoy enfermo y tengo TDA, sino pues me tocó esta condición, pero puedo mejorar y puedo hacer miles de cosas. Darles esa seguridad emocional, yo creo que hace totalmente diferente la vida de cada chiquito. Pues muchas felicidades por lo que están haciendo. La verdad que qué bueno conocer personas que están a la vanguardia en ese tipo de temas, que son mexicanos. Eso es importante porque a veces, lo comentaba el Víctor en otra entrevista, que menospreciamos lo que a los doctores que se están especializando y que se están actualizando día con día. Ayer tuvimos una entrevista con Víctor Rubio que a mí me sorprendió porque también se está actualizando día con día y trae cosas novedosas y personas como tú, Pilar, como tú, Lalo, pues eso motiva a decir, no, pues no tengo que ir a Houston. Aquí mero, aquí en la Ciudad de México, está el papá de los pollitos, y acá con Pilar también, ¿no? Entonces, eso es importante, que la gente lo conozca, que hay alternativas y que hay
gente que se está actualizando y especializando. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Y muchas gracias a ti por invitarnos, Ángel. Y la otra es que sepa que en BMT también estamos abiertos, que no sienta la gente que si no tiene el recurso no lo puede lograr. Creo que eso es una visión de BMT donde el dinero no tiene que ser una limitante para que tú puedas acceder a tratamientos y diagnósticos de vanguardia, ¿no? Bien hechos. Eso es bien importante. A veces la gente se limita en eso. Y digo, ahí vamos, ¿no? Y que sepan que estamos para echarles la mano, que eso es vital, ¿no? ¿Cómo dices? ¿BMT es, Brian? ¿Qué dijo usted? Brain Magical Team. Oye, pues compartan los números. Yo ya les estoy comprometiendo a hacer otra entrevista. Encantado. La próxima vez que venga a México, Yo tengo mis libros que darte. pues sí, ya. El de TDA. Avísame. Para que lo veas. Aparte es un libro hecho para papás. Ah, bueno, está genial. A ver, ¿puedes repetir tus redes sociales? ¿Dónde ahí tienen información, dijiste? Sí, es www.bmtcenter.mx. Les mando luego las redes sociales. Aquí vamos a también a coincidirnos. Y tenemos toda una serie de pláticas en YouTube que luego se las compartiremos. Y pronto estaremos en Spotify, ¿no? Y no, es que nos cambiamos de página. Nos cambiamos de página. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Pilar? No, nada más darte las gracias. La verdad es que esta es una gran oportunidad para llevar información científica, ¿no? A todos tus radioescuchas, y que la verdad es que estamos para ayudarlos. Efectivamente, que no sea un problema de dinero lo que impida que lleguemos a todos los niños y adultos que podamos llegar. Pues nada, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que estamos bien contentos. Gracias a ti por compartir tu información. Gracias. Bueno, señores, pues estamos en Mentes Excepcionales. Nos despedimos otra más. Y bueno, nada más antes de irnos, quisiera recordarles que estamos en todas las plataformas digitales. Por favor, si les gustó el capítulo, pónganlo ahí, me gusta, hagan sus comentarios. Si no les gustó, no digan nada, deja que otros incautos lleguen al canal para que tengamos más seguidores. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Saludos.